Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Ubieda. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitado a José Guerra, quien es economista, escritor y político venezolano con una amplia trayectoria en el Banco Central de Venezuela y en el partido político Primero Justicia. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015. Sí, Alejandro, y con José Guerra conversaremos con ocasión de la publicación de su último ensayo, La política económica del chavismo, 25 años perdidos y una propuesta para Venezuela. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Chomi, muchas gracias, eh, compañero José, Alejandro. José, Vamos, si tú adelante. tuvieras que definir la política económica de estos 25 años, ¿cuáles serían los tres rasgos principales que tú encontrarías que definen este periodo histórico? El primer rasgo para mí fue el intento de implantar una economía estatizada, dejando atrás al sector privado, y eso se expresó a partir del año 2016, el 2006, con la ola de expropiaciones que llevó a cabo el presidente Hugo Chávez. En segundo lugar, yo señalaría el intento o la materialización del uso de PDVSA como instrumento político para consolidar el poder del gobierno. Y en tercer lugar, la demolición de la institucionalidad fiscal, monetaria y política de Venezuela. O sea, barrieron con el Banco Central, acabaron con toda la arquitectura económica de Venezuela y el gobierno fue mutando, derivando gradual pero sostenidamente hacia un régimen autoritario. Esos son, creo que, los tres elementos que caracterizan estos 25 años de gobierno de Chávez y de Maduro. Mira, José, el tema de las sanciones económicas que se han impuesto a Venezuela, que no son solamente económicas, también han sido personales a los personeros del régimen, ¿verdad? Pero este ha sido uno de los temas más polémicos, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de estas sanciones, especialmente las de Estados Unidos? Y estas sanciones han afectado por igual a todos los sectores sociales y económicos del país. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo siempre me opuse a las sanciones generales al país. Nunca estuve de acuerdo con las sanciones generales. Y en caso de las sanciones personales, es una potestad de los gobiernos, porque con ello pueden afectar el flujo de ingresos por la corrupción, por el narcotráfico y por el terrorismo. Esa es una decisión soberana de los países. Dicho esto, es importante mencionar que la caída de la economía venezolana comenzó en el 2013, cuando ya se veían los síntomas. Ya Chávez le había dejado a Maduro una especie de bomba armada para que explotara, y le explotó en la cara a Maduro. Eso fue antes de las sanciones. La producción petrolera de Venezuela empezó a caer de manera sistemática en el 2012-2013 y con fuerza desde 2014, antes de las sanciones. La inflación se aceleró fuertemente a partir del 2013. Chávez la dejó en 20% en el 2012. Subió a 40 en el 2013 y a 60 en el 2014. Y ahí fue subiendo, subiendo, antes de las sanciones. Los niveles de pobreza comenzaron a subir, a incrementarse antes de las sanciones. ¿Qué hicieron las sanciones? Que fueron impuestas en el 2019, a partir de mayo, agravaron la crisis. Pero la crisis ya venía, o sea que no se puede atribuir a las sanciones el origen de la crisis. O sea, no hay duda de que las sanciones exacerbaron una crisis, pero no fueron la causa de la crisis. Ella obviamente le pegaron muy duro a una actividad petrolera porque Venezuela perdió el principal mercado de exportación de sus productos, congelaron un conjunto de recursos, pero vale la pena mencionar que entre el año 1999 y el año 2014, para ser generosos, antes de las sanciones, Venezuela recibió 800.000 millones de dólares por exportaciones petroleras. Antes de las sanciones, no se ahorró un céntimo, se gastó todo ese ingreso petrolero y además se endeudó el país.
Claro, uno puede pensar que lo que agravó la situación con las sanciones es tener un gobierno al que no le importa el sufrimiento de la gente, ¿no? Es decir, cualquier gobierno habría tomado una medida, se aparta ante ese escenario. Ahora, en la perspectiva de una reinstalación de las sanciones, ¿cómo ves tú el panorama, tanto económico como político? Bueno, no está claro todavía que las sanciones se vayan a reinstaurar o a restablecer, porque entiendo que hay negociaciones bilaterales entre el gobierno de Maduro y la administración Biden, justamente tratando de buscar una solución política al principal problema, que es la candidatura de María Corina Machado, la cual todos apoyamos. No está claro para mí, pero en el caso de que lo hubiese, las sanciones, básicamente las petroleras, esas tendrían un impacto. Hay economistas que han dicho que esto puede afectar a la mitad del crecimiento que iba a haber en el año 2023-24, que se estimaba en 10%, ahora lo está reduciendo a 5%. Los cálculos que hemos hecho nosotros indican que el efecto es mucho menor. ¿Y por qué es menor el impacto? Yo tiendo a coincidir con la cifra de Francisco Rodríguez, que eso va a estar a nosotros nos da como entre unos 5 y puntos porcentuales que se pierden y 2 puntos porcentuales que se pierden de Producto Interno. ¿Por qué esto es así? Porque ya el petróleo no era o no es lo que fue en el pasado. En el pasado, cuando subía la producción petrolera, rápidamente aumentaba la demanda en el sector metalmecánico, válvulas, tuberías, pues, servicios, la construcción, porque por ser un pozo significa servicio del taladro, limpieza, construcción civil, tanques, agua, transporte. Eso ya no existe porque esas empresas fueron destruidas. Entonces, el impacto del petróleo en la economía ha venido declinando de manera sostenida, justamente a partir de esta ola de nacionalizaciones y de estatizaciones que hizo Chávez de la empresa de la Faja del Orinoco y la empresa de servicios a partir del año 2007. De manera tal que sí va a haber un impacto, no hay duda, pero no es un impacto que va a destruir la economía porque ya la economía está destruida previamente. Le va a quitar puntos de crecimiento y le va a dar menos ingresos fiscales al gobierno. Insisto, si se reinstauran, se restablece las sanciones, especialmente las petroleras, y se limita con ello la producción de la empresa Chevron, que pasó de producir 50.000 barriles de petróleo al día a 130.000 barriles de petróleo al día a finales del año pasado. Mira, José, ya para terminar, en tu libro, ¿qué medidas indicas que habría que tomar en el corto plazo para restablecer o sentar las bases de un crecimiento económico sostenible para el país? Bueno, justamente el libro tiene una propuesta que básicamente define que el objetivo fundamental para la Venezuela se va a construir es resolver o empezar a resolver el tema de la pobreza. O sea, eso es inaceptable, un país tan pobre como Venezuela, empobrecido, arruinado. Para ello hay que hacer dos cosas fundamentales, tres cosas. La primera de ellas es parar la inflación. No hay manera de que se alivie la pobreza con una inflación de 3 dígitos. Eso no existe. En segundo, que la economía vuelva a crecer. Para que vuelva a crecer hay que darle con fuerza al petróleo, aprovechar las ventajas que todavía tiene el petróleo y su impacto, aunque moderado, pero que existe en la economía no petrolera. Eh, y obviamente estimular sectores como la industria, que tienen potencia para reanimar la economía, la construcción, pero para ello hay que eliminar esta política absurda del Banco Central de tener tasas de encaje de 75% que impida el crédito bancario. Y finalmente, una política social mejor diseñada, basada en transferencias directas al ciudadano, en lugar de estar teniendo que si mercado, cadena de distribución de alimentos que incentiva la corrupción, sencillamente en lugar de tener cadenas de frío, transporte, mercado, quien cobre, quien deposite y quien robe, sencillamente tú le das la plata a la persona y que la persona compre con transferencia directa en el comercio que ella desee. Y no tiene necesidad usted de tener toda esa logística que lo que hace es encarecer y quitarle recursos a los programas sociales. Bueno, muchísimas gracias, José Herra, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, José. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad.